Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos a la hora en que ustedes nos escuchen en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y, como siempre, me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de nuestra emisora. Ana Cecilia, te abrazo. ¿Cómo estás? Yo también te abrazo a ti y abrazo a todas nuestras audiencias que nos hacen el favor de seguirnos, de escucharnos, de participar, de enviarnos sus comentarios. Los saludo con mucho gusto esta tarde. Pues es un placer, como siempre, escuchar a las audiencias. Y bueno, pues antes de entrar en materia, quiero comentarles que rumbo al centenario de nuestra emisora Radio Educación, le invitamos a escuchar, a descargar la serie especial que se produjo con mucho entusiasmo. Se llama Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Es la historia breve de una larga lucha. Son 10 episodios en los que se hace un recuento en torno a cómo surgió esta figura en la radio mexicana, precisamente aquí en nuestra emisora, en Radio Educación. El micrositio en donde se pueden escuchar los capítulos bajo demanda es Radio Educación, serie especial centenaria. Y aprovecho esta oportunidad para proporcionarle los medios de contactar a la Defensoría. En el correo electrónico audienciacre@cultura.gov.mx, en la plataforma X nos encuentra como @audienciacre. En Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE. Hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje, es el 55 12 33 29 15. Y aunque los programas sean previamente grabados, hay un teléfono en cabina, se toma su mensaje y se hace llegar posteriormente a la producción del programa. Es el 55 41 55 10 60. Y ojalá y usted se ponga en contacto con nosotros, como lo han hecho muchas personas, mi estimada Ana C. Exacto, y agradecemos precisamente a Juan Ernesto Guerrero, a todas las personas que nos han dado like, y también queremos decirle a Lilian Lieberman que estamos reescuchando los programas con atención porque ella nos hizo llegar un comentario pertinente dentro de esta, es decir, su opinión respecto de estos ánimos polarizados, mi estimado José Ángel, con lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza con la guerra que ya lleva un ratito, y creo que es muy válido que se externe, que se pronuncie. Ella lo hace una lectura que le parece que el conductor tiene una tendencia antisemita. Nosotros a veces estas valoraciones son muy finas, muy delicadas. Es posible que las lecturas de todos nosotros o de toda la sociedad siempre en casos de alta polarización y división y extremos sean a su vez, estén polarizadas nuestras miradas, nuestras visiones, pero se vale que Lilian Lieberman lo note así. Estamos explorando y reescuchando con atención. Le agradecemos mucho. Es tan delicado y tan importante el tema que nos hace ver que el otro día no nos dejarán mentir. En este espacio hubo un programa muy mesurado, muy medido con José Hamra Sazón al respecto, porque es justo uno de los temas que en el derecho a la información tienen que tomarse en cuenta todas las miradas, todas las visiones, todos los datos duros. En fin, gracias a Lilian Lieberman y a todos los que nos escuchan y a todos los que nos comentan. Pues ahí está, por supuesto lo invitamos a que siga poniéndose en contacto, a externar sus puntos de vista, sus opiniones, sus críticas, siempre son bienvenidas. Y bueno, pues continuamos en esta emisión de la Defensoría y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Gabriela Ortiz Portilla, es la defensora del Canal del Congreso. Gabriela Ortiz Portilla es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho de las Empresas por la Universidad de Anáhuac y máster en Comunicación Política y Gobernanza por the George Washington University. Cuenta con un diplomado en Derecho por la Université Jean Moulin, Lyon 3,
y realizó su servicio social en la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional. En el ámbito profesional ha colaborado en el órgano legislativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ha realizado investigaciones académicas sobre el movimiento feminista y la migración entre México y Estados Unidos, y hay que recalcar, es la primera mujer al frente de la Defensoría de las Audiencias del canal de televisión del Congreso. Enhorabuena y muchísimas gracias, Gabriela Ortiz Portilla, por conversar con la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Bienvenida. Muchísimas gracias, José Ángel, Ana Cecilia, por este espacio. Fíjate, mi querida Gabriela, que yo quisiera invertir una pregunta. La primera sería, antes de entrar muy puntualmente a una campaña que sé que traes ahorita, debemos decir que la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, que es una organización de naturaleza ciudadana, hace algunos meses cambió de directiva, algunas semanas, ni siquiera muchos meses. Y entonces nuestra Gabriela Ortiz Portilla está cumpliendo una nueva función. Y antes de entrar a la campaña precisa de ahorita, quisiera consultarte cuáles son tus líneas de acción y los retos que te pusiste al frente de esta nueva encomienda y cuál es esta nueva encomienda. Claro que sí, Ana Cecilia. Pues mira, pocos meses después de que tomé protesta como defensora de audiencia del canal del Congreso y también al saber la importancia de esta asociación, solicité mi ingreso a la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencia, AMDA, y en su reciente asamblea fui designada como la titular del Comité de Difusión y Vinculación. Y desde este lugar lo que estamos trabajando es visibilizar el trabajo de la asociación, específicamente en las redes sociales, en estas plataformas digitales tan nuevas y tan novedosas que están al alcance de todas las personas. Y eso es lo que nos hemos enfocado en estos primeros semanas o meses, como bien dices, que es muy poco tiempo. Y desde ahí se ha creado una estrategia en la que se está actualizando la página web para que se tenga al alcance de nuestras manos el contacto de los defensores asociados, el llegar otra nutrición a la página web, a las webs y al buscador, por así decirlo, que ya sea mucho más accesible. Es un directorio para saber, ahí está Ana Cecilia Terrazas, defensora de Radioeducación, le picamos y nos lleva directo a ese micrositio de la Defensoría. Entonces, es otra forma de nutrir estos buscadores y también tener como un repertorio de todas las publicaciones que se ha hecho desde la asociación, como las de la maestra Beatriz Solís, que son fundamentales para las audiencias, y desde ahí ir nutriendo redes sociales, plataformas digitales, YouTube, Facebook, para que pues ahí cuando se busque derechos de las audiencias, pues haya mucha información. Es muy interesante y qué bueno que se están simplificando, Gabriela Ortiz Portilla, estos accesos, digamos, de la ciudadanía a sus defensores y defensoras. Creo que es muy importante en la labor esta de enseñanza de nuestros derechos como audiencias, que todavía falta mucho camino por andar. Pero ahí son dos cosas diferentes. Por un lado, tu labor en el canal del Congreso, que es un canal también con un perfil muy definido y muy interesante, también muy importante para la creación de ciudadanía y la información y muchas cosas más. Y por el otro lado, toda esta cuestión que está sucediendo con los nuevos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en lo que tiene que ver con las audiencias. Ya empezaste por ahí por las audiencias, pero a mí también me interesa que nos cuentes un poco en torno al canal del contexto, el contexto del canal del Congreso en el que se encuentra y cuáles son tus valoraciones. Sí, correcto. Pues también como defensora de audiencia del canal del Congreso, también es importante hacer un llamado a las audiencias para que participen en esta consulta pública que abrió el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que la gente opine acerca de este anteproyecto de derechos de las audiencias. Es una oportunidad de participación ciudadana, de activamente ser democráticos y incidir en esa agenda de los lineamientos de los derechos de las audiencias. Entonces, se está haciendo esta campaña desde el AMDA, también desde la Defensoría de Audiencia del Canal del Congreso, para que sea mucha más la difusión y que la gente sepa que sus derechos están en una consulta pública. No se puede ejercer un derecho si no se sabe que existe. Entonces, empezando por ahí, y dándoles a conocer que pueden participar en estos lineamientos. Y una de las cosas que también he hecho desde la Defensoría de Audiencia del Canal del Congreso es salir a las calles, entrevistar a personas. ¿Sabías que tus derechos como audiencia están en consulta pública? ¿Sabías que existían? Entonces, tener este intercambio ciudadano y democrático para pues plasmarlo en un documento y que eso llegue a el IFT. Oye, pero ¿qué te has encontrado? Suena muy interesante. ¿Qué te ha dicho la gente?
Bueno, José Ángel, me he encontrado de todo. La gente lo primero que dice es, bueno, sabes que tienes derechos de las audiencias y decían, o quién te debe garantizar los derechos de las audiencias. Me dicen, no, pues yo creo que el Poder Judicial. Ok. ¿A qué te suena derechos de las audiencias? ¿O qué derecho debes de tener como televidente? Y decían, bueno, pues es que yo creo que los medios, lo decían así, los medios de comunicación son muy amarillistas y yo creo que no nos dicen lo que realmente está pasando. Luego te decían, bueno, les preguntábamos acerca de redes sociales, ¿tú crees que las redes sociales se deberían de regular o no? Dice, no, porque entonces, ¿dónde dejas la libertad de expresión? Ha sido un intercambio muy rico, muy vasto, se han logrado ahorita, son 17 entrevistas de muchos contenidos y es interesante saber qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablan de derechos de las audiencias. Sí, le quisiera recordar, gracias Gaby, recordar a nuestras audiencias que estamos hablando con Gabriela Ortiz Portilla. Este programa de alguna manera ya venía siendo anunciado con bombo y platillo porque también vamos a unir esfuerzos entre defensorías. Vamos a hacer una experiencia compartida de interdefensorías, ya la veníamos planeando desde hace rato, no habíamos podido ponernos tan de acuerdo, pero ahorita ya estamos listas para que se lance, si no me equivoco, Gaby, el último trimestre del año, porque justamente en eso estábamos cuando a Gaby Ortiz Portilla la nombramos entre todas y todos los integrantes de la AMDA, justamente la titular de difusión y vinculación, y por eso nos está también comentando que se va a hacer, cuál es el contacto que se busca con la ciudadanía directamente desde esta asociación que es de naturaleza ciudadana, pero somos todas y todos los integrantes de las defensorías, como podemos, cuando podemos, con los recursos, son de estos trabajos honoríficos y vale la pena recordarle a nuestras audiencias que somos defensoras y defensores sobre todo de derechos humanos, con el título específico de defensorías de las audiencias, pero somos defensores del derecho humano a la información, por eso somos defensoras y defensores de derechos humanos. Una de las preguntas que tendría nuestra audiencia es, y si vamos, ¿cómo vamos a unir estos esfuerzos? Déjame avanzo tantito y ya tú le completas. Decidimos entre las dos defensorías continuar con el proyecto que ya tenía y arrancó Radio Educación hace rato, que era poder proporcionarle a las personas, estudiantes, escuchas y a todas nuestras audiencias una constancia de escucha avalada por organizaciones pues bastante relevantes. No es una constancia curricular, pero sí es una constancia de escucha avalada por la propia AMDA, desde luego, por Cultura DH, por la MARC, por otras asociaciones importantes que nos parece que dan un crédito a la persona que se hace responsable de saber y conocer cuáles son sus derechos, pero a lo largo de muchos programas también hemos mencionado que no se acaban de definir, y de eso se trataba los lineamientos de los que habló Gaby Ortiz Portilla, no se acaba de precisar cómo se van a poner en acto o en marcha los detalles de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a los derechos de las audiencias, y en esas estamos en un extraño limbo hace 10 años, pero entonces sacamos después el último capítulo, que es el capítulo 10, que no termina este proceso, pero nos actualiza en cómo vamos, y digamos que con el añadido de este capítulo, para que se acredite la constancia, más un cuestionario que diseñó la propia Defensoría del Canal del Congreso, vamos a poder unir esfuerzos y además de la constancia de escucha, vamos a poder otorgar a las audiencias de ambas emisoras una sorpresa que Gaby Ortiz Portilla ahorita nos va a contar qué es, ¿no? Entonces, bueno, vas, mi querida Gaby. Claro que sí, Ana C. Creo que es justo lo que estamos haciendo, tratar de unir esfuerzos, tratar de sumar audiencias y en esta lucha de derechos humanos y derechos de las audiencias es lo que necesitamos. Entonces, una de las cosas que se está planteando, y espero sea atractivo para toda la audiencia de Radio Educación y tanto también del canal Congreso, es que también al completar este curso se haga una visita a uno de los recintos, ya sea Cámara de Diputados o Senado de la República. Recordemos que el canal del Congreso transmite la actividad legislativa de ambas cámaras. Entonces, ir a alguna de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión a una sesión ordinaria en la que puedan ver
todo el proceso legislativo que se vive detrás de un dictamen, de una ley, de todo lo que se ve en las noticias, todo el proceso que hay detrás de esta actividad legislativa, estas discusiones, estas comisiones y cómo esto afecta a nuestra vida diaria. Entonces, es la recompensa de hacer este gran curso y de enterarse acerca de los derechos de las audiencias será el el estar presente en una sesión ordinaria de alguna de las cámaras y que puedan sentir esa emoción, porque aún así es emocionante ir y ver cómo trabajan. Sin duda alguna, y es una experiencia que todas y todos los ciudadanos de este país deberíamos tener en algún momento, pero tengo la impresión, Ana Cecilia, Gabriela, que estamos un tanto cuanto como ciudadanos distanciados de esa actividad legislativa y por eso me parece relevante que existan espacios como el canal del Congreso, pero me encantaría que tú nos contaras un poco más sobre el mismo canal y la Defensoría, Gabriela Ortiz Portilla, en torno a qué ver y en todo caso cómo participar, porque una cosa es una programación, digamos, general y esta tiene una, digamos, acotación particularmente política, digamos, ¿no? Sí, es correcto, José Ángel. Como bien comentas, es importante hablar sobre qué es lo que trae el canal del Congreso. Yo considero que el canal del Congreso es una ventana a esta vida legislativa y que te puede acercar un poquito como ciudadano a ver qué está haciendo tu diputado, tu senador, tu senadora y ver si es realmente por lo que tú querías o lo que te prometió en campaña, ¿no? Darle un poco de seguimiento y creo que el canal del Congreso te lo puede acercar, tanto redes sociales. También tiene, de hecho, es una buena noticia porque se dio recientemente la concesión de radio de AM para que ya también tenga su frecuencia de radio. Entonces, creo que ahí también se podrán ver contenidos y acercarlos a la ciudadanía. Sin embargo, creo que una de las cosas que debe de saber la audiencia de reeducación es que la propia esencia que tiene el canal del Congreso, el marco, como bien decías, lo político, el marco jurídico que tiene, se tiene que respetar en un orden de prioridad la transmisión de las sesiones ordinarias. Es decir, hay un manual, una guía del usuario que le dicta al canal del Congreso cómo debe de transmitir. Entonces, primero están las sesiones de los plenos, después las comisiones ordinarias, después las comisiones bicamerales, las comisiones unidas, las comisiones permanentes, de ahí hasta llegar a los foros, ¿no? Entonces, ¿cómo esto está estipulado y cómo eso se tiene que ver y si es de conocimiento, es de importancia para el conocimiento de la audiencia? Para que sepan, oye, ¿por qué están pasando primero esta sesión ordinaria, esta sesión del pleno en vez de pasarme el Parlamento abierto? Porque hay una guía del usuario, hay una guía que te dice cómo debe ser la prelación. Entonces, también es muy importante que sepan que no solamente se transmite actividad legislativa. En el 2023, por ejemplo, 34% de lo que tenía la pantalla del canal del Congreso era el trabajo legislativo. Tiene 48% de producciones propias del canal donde puedes ver cultura, donde puedes ver diversidad sexual, igualdad de género, todos los contenidos que le importan a la sociedad mexicana y ahí también es donde entra el trabajo la Defensoría de Audiencia, ¿no? En la Defensoría de Audiencia que debe de garantizar que los contenidos sean plurales, diversos y que no se viole no haya ningún tipo de discriminación, no se viole ningún tipo de derecho humano. Entonces, en el trabajo legislativo, tú me puedes preguntar, en el trabajo legislativo, los derechos de las audiencias, ¿cómo aplican? Pues hay una premisa superior que es el no reconvenir. No se le puede reconvenir a ningún legislador o legisladora que esté en tribuna por lo que dice, tiene la libertad de expresión. Entonces, ¿dónde aplican los derechos de las audiencias? Pues aplican en todas las producciones propias del canal, este 48% que está presente en las tres señales del canal del Congreso. Pero también, fíjate que me parece interesante en ese sentido aprovechar para decir, en términos, ya dijimos cuáles son las diferencias, ¿no? Digamos, de contenido entre el canal del Congreso y sus canales y emisoras y la futura emisora que tendrá y un sistema de emisoras culturales como Radio Educación, que además va a cumplir 100 años, pero el chiste es que por primera vez, desde 10 años para acá, se está reconociendo en la Constitución y en la ley, y en una ley federal,
el derecho de las audiencias de la radio y la televisión mexicana a participar, a decir, a levantar la mano, a ser escuchadas. Me parece que me están discriminando, me parece que no me están oyendo, como dijo hace rato una radioescucha, Lilian Lieberman, me parece que esta información está sesgada. Es decir, por primera vez el medio de comunicación no va así completo, aplastante, sin que no puedas hacer nada más que señalarlo con el dedo o apagar la tele o apagar la radio, sino que puedes por lo menos decir y debes decir, y ese es el derecho humano que se tiene. Es decir, ante un gran poder, poder por lo menos levantar la mano y decir, esto no está bien porque me están discriminando, esto no está bien porque no es plural, esto no está bien porque está violando el derecho superior de la niñez, etcétera. Esos son los derechos de las audiencias. Yo quisiera, Gaby, que no cerráramos este programa sin que nos dijeras y aprovechamos para que las audiencias que nos están escuchando, que este programa está grabado, pregrabado en esta ocasión, gracias a todos por el apoyo, pero yo quisiera que nos dijeras cuáles son las preguntas en términos generales para que las escucháramos y fuéramos viendo qué sabemos, qué no sabemos, cuál podríamos contestar o no. Audiencias y todo del cuestionario que se va a colocar en el micrositio de la Defensoría del Canal del Congreso, con el cual vamos a entregar tanto constancia como hacer una visita guiada, cuerpeada y orientada para las audiencias que participen contestando al cuestionario y contestando o enviando los comentarios a cada uno de los capítulos de nuestro curso, Introducción a los Derechos de las Audiencias y las Defensorías en México. Claro que sí, pues una de las primeras preguntas es esta herramienta fundamental sobre qué es la alfabetización mediática. ¿Qué es esta herramienta que tenemos para acercar a la gente de forma accesible, cómo diferenciar los contenidos, ¿no? Esta herramienta que les permite dar a conocer, distinguir información, opinión, incluso hasta recientemente las fake news, ¿no? Un poco más allá, acercarle qué es la alfabetización mediática. ¿Quiénes conforman la audiencia? Que es esta una de las cosas que yo he visto que es muy llamativo en las calles, ¿no? La audiencia siempre lo vinculan como una parte de, una audiencia con un juez. Es el televidente, es el radio escucha, tú como audiencia al ver la televisión o escuchar la radio. Los derechos son válidos aunque no los conozcamos. ¿Crees que son importantes los derechos de las audiencias? Hasta que es un medio de comunicación, ¿no? Desde ahí, y creo que también viene toda esta pregunta sobre si deberían regularse plataformas de streaming, ¿no? ¿Cómo garantizamos que estos contenidos que están también incluso en niños, en jóvenes, Netflix, Amazon Prime, HBO, cómo lo podemos regular? O si es como también al ver redes sociales eres audiencia o no, ¿no? ¿Qué son los avisos parentales? ¿Qué haces cuando se vulnera uno de tus derechos como televidente o radioescucha? ¿El defensor de audiencia debería rendir cuentas al público? También, ¿cuál sería el medio de difusión más importante que el defensor utilice para dar a conocer sus actuaciones? ¿Crees que es importante que los concesionarios cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial? Son alrededor de 20 preguntas, pero también para que se vayan dando una idea y vayan estudiando y preparando todo este curso. Los medios de comunicación tienen responsabilidad, los medios deberían de tener contrapesos, ¿no? Un poco de checks and balances. En una era globalizada se deberían de regular las redes sociales, ¿no? Esta pregunta constante. Pues sí, es una pregunta constante y además yo siento, Gabriela Ortiz Portilla, que la moneda está en el aire ahorita con los nuevos viejos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Qué bueno que asociaciones como la AMDA estén empujando el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas en torno a, pues, que existen estos derechos y que pueden ser regulados y que tienen que ser, digamos, socializados. ¿Tú eres optimista en el sentido de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haga un buen papel en este caso? Ya tenemos un par de minutitos nada más. Te agradezco mucho. Claro que sí, José Ángel. Muchas gracias por la pregunta. Justamente invito a la audiencia a que yo sé que este es un programa pregrabado, pero en este día, 15 de agosto, se está discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Este dictamen es el último que falta para ver sobre este tema de la extinción de organismos autónomos. Entonces, para eso sirve estar de cerca con el canal del Congreso. Y yo creo que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la reforma lo que está planteando es un rediseño institucional. Ni los derechos ni las funciones van a desaparecer,
pasarán de un organismo autónomo a una Secretaría de Estado. Y recordemos que los organismos autónomos fueron creados para contar con la más alta capacidad técnica. Y la reforma lo que plantea que este concepto y el personal se va a mantener, es decir, la alta capacidad técnica y el personal se va a mantener, y por mi parte espero que esta condición se cumpla. También es necesario tomar en cuenta que es obligación del Estado garantizar los derechos, en este caso el de las audiencias. Y es una pregunta para la audiencia, ¿no? Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Defender el organismo o los derechos que tutela el organismo? Para mí es el ejercicio de los derechos. Mi perspectiva será que habrá una oficina que se encargará de la defensa de los derechos de las audiencias y estaremos ahí para defender la audiencia del canal y Congreso. Efectivamente, pues no dudamos de la labor persistente de las y los defensores que a lo largo de su, pues breve, aunque ya no tan breve historia en nuestro país, pues han estado incidiendo y educando a la población en torno a los derechos. Ana Cecilia, ¿cómo te gustaría cerrar esta charla que le agradecemos infinitamente a Gabriela Ortiz Portilla? Pues recordando que una característica y cualidad de los derechos humanos es que no pueden ser regresivos, es decir, son progresivos, no pueden ir para atrás. Y me parece importante recordarle eso a todas nuestras audiencias, porque cualquier cosa que fuera en retroceso de lo que se ha avanzado respecto a los derechos humanos, sea institutos de autonomía, sea lo que sea, me parece que no debemos de permitirla. Y pues nosotras no somos más que defensoras de las audiencias, que es un papel de explicación, mediación, vocería también de las propias audiencias y sus comentarios, y siempre tratamos de que haya una suerte de contexto armónico para que se puedan dar los demás derechos, pero ahí estaremos comentando el tema seguro, ¿verdad? Mi Gaby Ortiz, muchas gracias por aceptar la invitación de hoy. Al contrario, a ustedes, Ana Cecilia, José Ángel, y a todo tu equipo que está detrás. Muchas gracias por este espacio. Pues fue un placer, de verdad. Esperamos que esta comunicación continúe. Muchas felicidades al canal del Congreso y estaremos muy atentos a lo que sucede. Felicidades a su nueva estación de amplitud modulada. Qué bueno, nos parece una gran noticia. Pues no me resta más que agradecerles a todas y a todos por el favor de su atención y decirles que el próximo miércoles, en punto de las 5 de la tarde, los esperamos en una nueva emisión de la Defensoría de las Audiencias. Hasta entonces. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.